Profecía del fin de los tiempos. Esto es de lo que habla Apocalipsis 9, el río Éufrates y los ángeles caídos en los últimos días. En primer lugar, la realidad de los demonios. ¿Crees que los demonios existen? ¿Crees que Satanás es una creación real de Dios? La Biblia no deja mucho espacio para la duda, nos dice que existen. Apocalipsis 9 describe claramente la aparición de los juicios de las trompetas. Detalla el sonido de la quinta trompeta y la liberación de una horda demoníaca sobre la tierra. Estos eventos son parte de una serie de juicios que ocurren durante el período de tribulación. Entonces, el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella, un ser angélico que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Él abrió el pozo del abismo y humo, como el humo de un gran horno, salió del pozo, y el sol y la atmósfera se oscurecieron por el humo del pozo. Apocalipsis 9, 1-2. El ángel, referido como una estrella, abre el abismo liberando un denso humo que oscurece el cielo. Este abismo es una prisión para los demonios que ahora son desatados sobre la tierra. Luego, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder para herir, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9:3. Estas langostas no son insectos literales, sino demonios descritos de una manera que Juan, el escritor del Apocalipsis, pudiera entender. Se les da poder para atormentar a las personas, pero no para matarlas. Apocalipsis 9:4-5. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde ni ningún árbol, sino solo a las personas que no tuvieran la marca de Dios en sus frentes. No se les permitió matar a nadie, pero sí atormentarlos y causarles un dolor extremo durante 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Estos demonios son instruidos para atacar únicamente a aquellos que no tienen el sello de Dios. Su tormento es intenso y dura 5 meses. Es tan severo que las personas buscarán la muerte pero no la encontrarán. En esos días, la gente buscará la muerte y no la encontrará. Anhelarán morir para escapar del dolor, pero descubrirán que la muerte los elude. Apocalipsis 9:6. La descripción de estos demonios continúa en los versículos 7-10, destacando su aterradora apariencia. Tienen rostros como de humanos, cabello como de mujeres, dientes como de leones y colas con aguijones como de escorpiones. Su propósito es infligir sufrimiento. Apocalipsis 9:11 introduce a su líder. Tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, destrucción, y en griego se llama Apolión, destructor. Esta horda demoníaca está bien organizada y es liderada por una figura llamada Abadón o Apolión, que se traduce como destructor, lo que revela el aspecto organizado y aterrador de estas criaturas. El primer ay ha pasado. He aquí, vienen aún 2 ayes después de estas cosas. Apocalipsis 9:12. La quinta trompeta es el primer ay, lo que indica que aún vienen juicios peores. Los versículos en Apocalipsis 9 revelan una realidad aterradora. Los demonios son reales y su liberación durante la tribulación traerá sufrimientos inimaginables. Sin embargo, aquellos que están sellados por Dios están protegidos de este tormento. Apocalipsis 9 nos recuerda la batalla espiritual en la que estamos y la importancia de estar del lado de Dios. Enfatiza la realidad de Satanás y sus demonios, pero también el poder y control supremo de Dios sobre todas las cosas. El período de tribulación es un tiempo de juicio intenso, pero también sirve como un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Como creyentes, tenemos la seguridad de la protección de Dios y la promesa de la vida eterna con Él. Para aquellos que aún no han aceptado a Cristo, este pasaje sirve como una advertencia y una invitación a buscar refugio en Él antes de que estos eventos se desarrollen. Comprender la guerra espiritual en Apocalipsis 9 y el papel del mundo espiritual en la profecía bíblica
es crucial para entender completamente el plan de Dios. Este reino no es solo un trasfondo, es una parte activa y cambiante del diseño de Dios, estrechamente vinculada al mundo físico. Explorar este mundo invisible, que afecta enormemente nuestras vidas, es esencial. El mundo invisible influye en los eventos del mundo visible, afectando todo, desde vidas individuales hasta acontecimientos globales. Aunque no se puede ver, este reino es tan real como el mundo físico, impactando tanto el bienestar espiritual como humano, la salud mental y el progreso de la sociedad a través de su estructura en capas. Ángeles y entidades espirituales, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12, Biblia amplificada. Este versículo explica que nuestra lucha no es contra personas, sino contra seres espirituales poderosos que influyen en los conflictos humanos. Estos enemigos espirituales actúan tras bambalinas, causando discordia y manipulando las actividades humanas, indicando una guerra secreta por las almas y la moral. Utilizan el engaño y la manipulación, destacando la guerra continua entre el bien y el mal, que va más allá del mundo físico. Apocalipsis 9 retrata el conflicto espiritual durante los últimos tiempos y enfatiza las consecuencias aterradoras de esta batalla invisible. El capítulo describe una visión de langostas liberadas del abismo, lideradas por el ángel del abismo, Abadón. Estas langostas atormentan a la humanidad, simbolizando la intensa guerra espiritual y su devastador impacto en el mundo físico. Esta visión se alinea con el entendimiento de que las batallas espirituales tienen efectos reales en las vidas de las personas y en el destino de las naciones. El resultado es sumamente importante, influyendo en gobiernos, sociedades y decisiones individuales, tal como menciona Efesios 6:12. Las experiencias sobrenaturales y los sueños proféticos de Daniel proporcionan una visión poco común de estas realidades espirituales. Dinámicas. Entonces me dijo: no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, porque yo había quedado allí con los reyes de Persia. Daniel 10:12-13, Biblia amplificada. Este pasaje muestra que los seres espirituales tienen derechos territoriales fuertes y una gran influencia en los asuntos humanos, destacando la estructura organizada en el reino espiritual y su impacto en el gobierno terrenal. De manera similar, la revelación de Apocalipsis 9 sobre fuerzas demoníacas desatadas en la tierra subraya la gravedad de las batallas espirituales y su efecto directo en la historia humana. El intenso sufrimiento y destrucción causados por estas fuerzas ilustran el profundo impacto de la guerra espiritual, instándonos a reconocer y participar en esta batalla mediante la oración y la vigilancia espiritual. El ayuno y la oración constantes de Daniel cambiaron los resultados de las batallas en el ámbito espiritual, mostrando cómo la oración continua puede alterar las situaciones espirituales. Las visiones en Daniel y las profecías en Apocalipsis enfatizan el papel significativo de los seres espirituales en la configuración de eventos históricos y futuros. Apocalipsis 9, con su representación de las langostas y su tormento, sirve como un recordatorio de las fuerzas invisibles en acción y la necesidad de estar atentos y preparados espiritualmente. Importancia de la preparación espiritual. Así como la oración de Daniel influyó en las batallas celestiales, nuestro compromiso espiritual a través de la oración y el entendimiento bíblico es crucial para enfrentar y superar los desafíos espirituales de nuestro tiempo. Estos conocimientos no son meramente teóricos,
sino prácticos para situaciones reales. Nos llaman a reconocer y combatir las fuerzas espirituales en nuestras comunidades y vidas. Comprender esta dinámica nos anima a buscar la guía de Dios y a participar activamente en la batalla espiritual mediante una oración informada y estratégica. La oración se convierte en una herramienta espiritual vital, ayudándonos en victorias espirituales tanto personales como colectivas. De esta manera, el mundo espiritual deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una parte esencial del entendimiento y la vivencia de la vida cristiana. Nos insta a ser valientes e informados en nuestro caminar, permitiéndonos percibir y confrontar las fuerzas espirituales que moldean nuestro mundo físico. Las imágenes de Apocalipsis 9 y la guerra espiritual que representa nos desafían a comprometernos profundamente con las verdades espirituales, alineando nuestras vidas con los propósitos de Dios y triunfando sobre los adversarios espirituales que influyen en nuestro mundo. Rebelión en el cielo. La rebelión en el cielo, liderada por Lucifer, un arcángel, fue un evento único que sentó las bases para el conflicto espiritual continuo que vemos en las profecías del fin de los tiempos, especialmente en Apocalipsis 9. Esta rebelión cósmica, impulsada por el orgullo y la desobediencia, perturbó la armonía del cielo y desencadenó la lucha espiritual que sigue afectando tanto el reino espiritual como el físico. El cielo y tuvo consecuencias de gran alcance, tanto para los reinos espirituales como terrenales. La ambición de Lucifer de elevarse por encima del trono de Dios marcó el primer acto de desafío en el orden creado. Sus acciones rompieron la paz del cielo, causando una división entre los ángeles. Esta fue la primera manifestación de orgullo y desobediencia, sentando un precedente para futuros pecados. El orgullo de Lucifer llevó a una mayor desobediencia tanto en el cielo como en la tierra, iniciando un ciclo de pecado y caos que se infiltraría en toda la creación. La rebelión introdujo una nueva dinámica en el universo, alterando la estructura espiritual y moral de la vida. Isaías 14, 12, 15, Biblia amplificada, describe la caída de Lucifer. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo del abismo, la región de los muertos. Estos versículos ilustran la transformación de Lucifer de un amado mensajero de luz a un símbolo de fracaso y desgracia. Su búsqueda de poder lo llevó a su caída final, destacando los peligros del orgullo y la rebelión contra el orden de Dios. Las repercusiones de su rebelión cambiaron el tejido moral y espiritual del universo, afectando profundamente tanto a los reinos celestiales como terrenales. La revuelta de Lucifer trajo pecado y caos a los cielos, antes armoniosos, alterando el orden espiritual y moral, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Apocalipsis 12:4, Biblia amplificada. Este pasaje utiliza una imagen poderosa para describir las consecuencias dramáticas y de gran alcance de la rebelión. La tercera parte de las estrellas representa a los ángeles que se unieron a Lucifer en su revuelta, y su caída a la tierra significa un cambio importante en el equilibrio espiritual. Este evento marcó un punto de inflexión significativo en la historia espiritual del universo, destacando la batalla continua entre el bien y el mal que sigue influyendo tanto en los reinos espirituales como físicos. Los efectos de la rebelión se extendieron más allá del ámbito espiritual, infiltrándose en la vida de los humanos y causando desorden generalizado y declive moral. Los ángeles caídos, ahora conocidos como demonios,
continúan esparciendo caos y pecado entre la humanidad. Su comportamiento perpetúa el ciclo de maldad y dolor, impactando tanto en los reinos espirituales como físicos. Estos seres, que una vez fueron sagrados, ahora son ángeles caídos que trabajan activamente contra las intenciones de Dios, mostrando un cambio total respecto a su papel inicial. Apocalipsis 9 nos da un vistazo a la profecía del fin de los tiempos, donde las consecuencias de esta antigua rebelión continúan desarrollándose. Las imágenes de langostas y tormentos simbolizan el impacto duradero de la guerra espiritual, recordándonos la gravedad de estas luchas invisibles y la necesidad de estar preparados espiritualmente. El capítulo describe la liberación de fuerzas demoníacas del abismo, lideradas por un rey llamado Abadón o Apolión, cuyo nombre significa destructor. Esta escena es una continuación directa de la guerra espiritual iniciada por la rebelión de Lucifer. La llegada de estos poderes malignos marca una escalada significativa en la lucha universal, con estas fuerzas tratando de dañar a las personas y oponerse a las intenciones de Dios. Es una lucha eterna entre el bien y el mal, un tema recurrente en la Biblia que nos recuerda la importancia de la vigilancia y preparación espiritual. Efesios 6:11, versión amplificada, nos insta a ponernos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estamos llamados a ser conscientes de las batallas espirituales que influyen en nuestras vidas y a participar activamente en la defensa espiritual. Esta lucha continua requiere que nos comprometamos con nuestra fe en Cristo y vivamos según sus principios. Al mantenernos fieles a nuestra fe y ser espiritualmente vigilantes, podemos mantenernos firmes contra las fuerzas del mal y defender la integridad espiritual tanto de la Iglesia como de la sociedad. La rebelión en el cielo y su conexión con la profecía del fin de los tiempos, en Apocalipsis 9, subraya la importancia de comprender las dimensiones espirituales de nuestras vidas. Este conflicto antiguo sigue moldeando nuestra realidad presente, recordándonos la necesidad de estar siempre vigilantes y preparados para defender nuestra fe. Número 4. La profecía de los ángeles del Éufrates en Apocalipsis 9. Leemos sobre una visión donde los ángeles, que habían estado atados junto al gran río Éufrates, son liberados para cumplir con un propósito específico en los tiempos finales. Una advertencia impactante sobre 4 ángeles encadenados en el río Éufrates. Este río, con sus profundas conexiones bíblicas, es tanto un lugar como un símbolo espiritual en la promesa de Dios, lo que hace que la historia sea aún más dramática. Estos ángeles, estacionados en un punto clave tanto en la historia como en la profecía, advierten sobre una serie de eventos que llevarán a un gran desenlace. Su aparición en el Éufrates indica que los eventos divinamente planificados y cuidadosamente cronometrados están a punto de suceder. Este detalle se siente como una pausa antes de una tormenta, aumentando el estrés y la emoción de lo que está por venir. Estos ángeles marcan el comienzo de un tiempo de caos controlado, que terminará cuando Dios dé la señal. Su restricción muestra cómo la ira divina controlada se guarda para el momento exacto en que debe golpear, reteniéndolos hasta un momento determinado por el poder divino. Esto enfatiza el completo control de Dios sobre las fuerzas de destrucción y juicio. La precisión específica del tiempo, la hora, el día, el mes y el año muestra cuán bien y cuidadosamente funcionan los planes de Dios, alineando eventos en el espacio con tiempos en la tierra. Esta precisión resalta lo detallado que es el calendario divino de Dios, asegurando que cada evento ocurra según su conocimiento y plan. Esta planificación garantiza que todo suceda según la intención de Dios, incluido el acto extremo de matar a 1/3 de la gente de la tierra. Este duro juicio es tanto un castigo como un proceso de purificación, mostrando que los juicios de Dios son dirigidos y significativos, no aleatorios.
diseñado para tener un gran efecto en la historia humana, con el objetivo de llevar a las personas de vuelta al plan original de Dios. Este castigo severo subraya la intensidad y seriedad de los eventos del fin de los tiempos profetizados en la Biblia. Es una advertencia escalofriante de lo que sucede cuando muchas personas se rebelan contra las reglas de Dios. Los eventos que están por venir no suceden por casualidad. Son parte de un plan divino para llevar al arrepentimiento y, en última instancia, rescatar. Estos eventos nos ayudan a comprender más sobre el poder y la misericordia de Dios en medio del juicio. El río Éufrates no es solo un lugar, sino también una representación de importancia histórica y profética que vincula la profecía con las acciones y promesas pasadas de Dios. El papel del río en estas historias resalta su importancia como un lugar donde Dios actúa y las personas reaccionan. Estas referencias históricas profundizan nuestra comprensión del Éufrates como un lugar estratégico en las batallas divinas, tanto físicas como espirituales. El Éufrates es un importante campo de batalla en las guerras físicas y espirituales, marcando el límite entre diferentes mundos y épocas de vida. También hace referencia a eventos bíblicos significativos como guerras y pactos a lo largo de sus orillas. Cada evento añade capas de significado, haciendo del Éufrates más que una frontera literal y simbólica en el contexto bíblico. Es un lugar cargado de significado, enfatizando su papel como límite y señal de cambios y giros en la historia bíblica. El Éufrates marca no solo cambios políticos, sino también transformaciones espirituales y divinas en el transcurso de la historia. Los límites geográficos, sino también cambios espirituales e intervenciones divinas. Históricamente, ha marcado los límites de imperios e influencias, actuando como una barrera natural que ha detenido o permitido la expansión de imperios e influencias culturales. Sirve tanto como frontera espiritual como física, y con estos roles, el Éufrates se vuelve claro en los planes del fin de los tiempos de Dios, marcando un punto más allá del cual ocurren eventos proféticos importantes. Esto muestra que Dios está a cargo de los movimientos de las naciones en el curso de los eventos, simbolizando su presencia eterna y participación activa en los asuntos de los países y la historia de las personas. Entonces, el río no es solo una parte pasiva del paisaje, sino también parte de los eventos espirituales que ocurren alrededor y dentro de él. Esto hace que el Éufrates sea una figura importante en la profecía, resaltando su papel como canal para los juicios y bendiciones de Dios. Encarna los temas duales de juicio y misericordia que aparecen a lo largo de la Biblia. La historia del río muestra estos temas a través de su papel como sitio de conflicto y sanación, juicio y renovación. Simboliza tanto una línea real como simbólica que, al cruzarse, significa que se cumple una profecía importante. Cruzar el Éufrates simbólicamente representa entrar en nuevos reinos espirituales y propósitos divinos. Este cruce conduce a nuevas partes del plan eterno de Dios, haciendo que el río sea tanto un límite como una puerta de entrada a nuevos capítulos en la historia de Dios. El Éufrates se erige como un lugar crucial en la comprensión y realización de la voluntad divina, donde las profecías se cumplirán en el futuro. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta, y escuché una voz solitaria desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, que liberara a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así que los 4 ángeles, que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año señalados, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Apocalipsis 9:13-15, Biblia amplificada. La profecía de los ángeles del Éufrates en Apocalipsis 9 es una parte dramática y precisa del plan del fin de los tiempos de Dios. Destaca el control de Dios sobre los eventos y la importancia del río Éufrates tanto como frontera física como espiritual.
Esta profecía sirve como un poderoso recordatorio del juicio venidero y la importancia del arrepentimiento, mostrándonos la planificación cuidadosa y el propósito detrás de las acciones de Dios en la historia y el futuro. Número 5. La naturaleza y misión de los 4 ángeles. La profecía de los ángeles del Éufrates en Apocalipsis 9 es un aspecto único y significativo de los eventos del fin de los tiempos en la Biblia. A diferencia de otros ángeles, estos 4 están atados hasta un tiempo específico determinado por Dios. No están siendo castigados ni son rebeldes. Más bien, están siendo retenidos para un propósito especial en el plan divino de Dios. Esto sugiere que su papel es extremadamente importante y potencialmente devastador. Estos ángeles tienen una tarea distinta de otros seres celestiales. No. Los ángeles del Éufrates en Apocalipsis 9 son actores divinos reservados para los eventos del fin de los tiempos, a diferencia de mensajeros o guardianes. Esta distinción resalta su estatus especial en el orden celestial y su misión peligrosa en el gran esquema. Son utilizados por Dios para actos que impactan significativamente a la humanidad, lo que ilustra la naturaleza única de su deber divino. El papel de estos ángeles es muy específico: llevar a cabo el severo juicio de Dios. A diferencia de otros ángeles que tienen deberes más amplios, estos 4 están enfocados únicamente en ejecutar la justicia severa de Dios. Esto muestra lo importante que es su misión y sus implicaciones para toda la humanidad. La clara separación de roles entre los ángeles subraya la complejidad y organización del sistema divino de Dios. Su restricción hasta el momento exacto que Dios ha planeado enfatiza la importancia del tiempo y el impacto de su misión. El hecho de que estén atados muestra el peligroso poder que poseen, el cual debe ser contenido hasta el momento adecuado. Este poder solo puede ser desatado con el permiso directo de Dios, mostrando su control incluso sobre las fuerzas más poderosas. Su restricción enfatiza la escala de destrucción que causarán, sugiriendo que su liberación será un punto de inflexión importante en la profecía bíblica. Apocalipsis 9:15 dice: Así que los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año señalados, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad, lo que indica el comienzo de una nueva fase de acción divina con dirección directa. Las consecuencias para la humanidad. Esta transición marca un cambio de la paciencia de Dios al juicio activo, actuando como un catalizador para juicios adicionales y señalando la intensificación de las tribulaciones terrenales. Su liberación acelera los eventos que conducen a la batalla cósmica final entre el bien y el mal, marcando un momento crucial cuando la justicia divina se manifiesta plenamente. 1/3 de la humanidad fue muerto por estos 3 azotes, por el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos. Apocalipsis 9:8. Este tiempo de juicio es tanto destructivo como purificador, destinado a erradicar el mal y restaurar el orden divino. La severidad de este juicio es necesaria para la renovación final y la creación de un mundo libre de pecado. Este periodo es significativo no solo por su duración, sino también porque cumple las profecías del fin de los tiempos, demostrando la verdad de la palabra de Dios y su autoridad última. Vemos este cumplimiento como evidencia de la precisión profética de la Biblia y el control inquebrantable de Dios. Esta liberación de los ángeles del Éufrates destaca la precisión del tiempo de Dios en la orquestación de los eventos del fin de los tiempos, enfatizando que todo sucede según su plan perfecto. Cada aspecto de este plan está meticulosamente pensado para garantizar el cumplimiento de la sabiduría divina. La profecía muestra que nada está fuera del control de Dios y todo se alinea con su gran diseño. Esto nos tranquiliza de que Dios gobierna toda la historia, desde la creación hasta el fin de los tiempos. El control sobre la liberación de los ángeles del Éufrates
Es un poderoso recordatorio de su soberanía y la certeza de su plan divino. Comparación con otros relatos bíblicos. Apocalipsis 9 describe la liberación de 4 ángeles que habían estado atados junto al gran río Éufrates. Esto difiere bastante de otros relatos bíblicos donde se mencionan demonios y ángeles caídos. Por ejemplo, en Judas 1:6 de la Biblia amplificada, leemos sobre los ángeles que no conservaron su lugar designado de poder, sino que abandonaron su morada apropiada. A estos los ha guardado en cadenas eternas bajo la densa oscuridad para el juicio del gran día. Aquí, los ángeles están encadenados en la oscuridad y esperan el juicio eterno. Esta severa prisión es para aquellos cuyas acciones están más allá de la redención y necesitan ser eliminados permanentemente del reino celestial. Estas áreas más oscuras son como prisiones para seres cuya rebelión fue tan grave que necesitaron ser separados y restringidos para siempre. Esto ilustra la severidad de la justicia divina contra las peores rebeliones y la seriedad de sus acciones. Reglas tan estrictas muestran cuán en serio toma Dios el mantenimiento de la ley y el orden divinos. Esto apunta a una variedad de castigos, dependiendo del tipo y gravedad de los delitos cometidos por estos seres celestiales. Significa que el sistema de justicia está bien equilibrado, con la sentencia adecuada para la gravedad y el tipo del crimen. En el mundo espiritual, existe un sistema de justicia equitativo y selectivo. Cada juicio considera tanto las acciones de la persona como cómo afectaron al orden cósmico mayor. Para cada pecado, hay un castigo diferente. Apocalipsis 20 también habla de Satanás siendo encadenado en el vacío por 1000 años, lo que significa que estará severamente limitado por un corto tiempo, para evitar que difunda más maldad e influencia. Esta breve restricción de Satanás y otros demonios es similar pero diferente al evento en Apocalipsis 9, mostrando una manera especial para Dios de lidiar con sus principales enemigos. Demuestra que incluso entre los seres caídos, todavía hay niveles de culpabilidad y castigos correspondientes. Como resultado, esto retrata una visión compleja de la justicia, que considera tanto las acciones como sus resultados, apuntando a un sistema de control y juicio en capas. Este tipo de método permite distinguir diferentes tipos de rebelión espiritual y garantiza que se den respuestas adecuadas a cada una. Este sistema de niveles demuestra la sabiduría y la equidad de Dios, mostrando que puede administrar justicia que se alinea con el equilibrio moral y las leyes del universo, asegurando que cada castigo se ajuste correctamente al crimen. Este nivel de detalle asegura que la justicia haga más que simplemente castigar. También sirve como una advertencia y una forma de corregir las cosas. Muestra que estos seres espirituales tienen diferentes niveles de control y propósito. Las diferentes restricciones muestran que el juicio divino. La forma en que se realiza el juicio divino es específica para el papel y la amenaza de cada entidad. Algunos son encarcelados brevemente, mientras que otros son encarcelados permanentemente. Esto demuestra la flexibilidad y capacidad de respuesta de los juicios divinos ante las amenazas en curso y las oportunidades de arrepentimiento, resaltando los roles y peligros variables de estos seres. Esta adaptabilidad es un recordatorio constante de cómo la justicia divina siempre está evolucionando para satisfacer las necesidades y cambios en el universo. La variedad en la estrategia divina muestra cuán cuidadosamente Dios gobierna y es justo. Muestra que Él está a cargo de todo, incluida la gestión justa de la justicia, que no solo hace lo correcto, sino que también está muy al tanto de la situación y el papel de cada persona. El gobierno de Dios no solo es autoritario, sino también muy sabio y perceptivo. Da a cada ser consecuencias específicas que se ajustan a su papel y su rebelión. De esta manera, la justicia hace más que simplemente castigar a las personas.
también corrige la forma en que funcionan las cosas en el universo. Este método personalizado asegura que la justicia divina haga más que simplemente castigar. También soluciona problemas y evita que ocurran. Mantiene la paz y el orden, previniendo problemas futuros antes de que ocurran y corrigiendo problemas existentes. Esta comparación ayuda a aclarar los roles y diferencias en el orden de los ángeles caídos. También ofrece una mejor imagen de cómo están organizados tanto los seres celestiales como los caídos, revelando un sistema complejo que se asemeja a la forma en que funcionan los tribunales en el mundo humano. La justicia divina no es llevada a cabo por gobiernos humanos, sino que es ejecutada perfectamente por Dios. La lógica y la precisión de este sistema judicial divino se asemejan a las de los sistemas humanos, pero su poder moral y espiritual va más allá de ellos, resaltando la naturaleza intrincada y bien organizada del conflicto espiritual y del juicio divino. Estas estructuras muestran la planificación estratégica inherente al gobierno divino, que mantiene la paz y el orden. Este esquema llama la atención sobre el aspecto estratégico del conflicto divino, donde las acciones están guiadas por la precisión y la previsión estratégica, asegurando que tanto la rebelión como la restauración sean gestionadas eficazmente. Todos conocen su parte en el conflicto cósmico en curso, y las reglas son claras. Cada papel y regla forman parte del gran plan de Dios para corregir y mantener el orden en el cielo. Este estudio hace que la Biblia sea más clara al revelar cómo Dios planificó cuidadosamente manejar la rebelión. Nos muestra cómo las acciones de los seres espirituales son parte de la historia más amplia de la Biblia, que combina principalmente temas de justicia, bondad y lo que Dios planea, con cada detalle contribuyendo a la narrativa completa. Al comprender este marco, aprendemos que lo que se percibe como castigo en realidad se trata de restaurar y mantener el equilibrio. Nos muestra cómo la justicia divina y la misericordia trabajan juntas cuando exploramos historias sobre ángeles, demonios y humanos, comprendiendo la complejidad de cómo Dios gobierna, viendo que cada juicio y perdón está cuidadosamente planificado para mantener el equilibrio universal. El viaje nos ayuda a ver las profundidades de la sabiduría y el amor de Dios, haciendo que esta gran historia no se trate solo de mantener el orden, sino también de mostrar compasión divina. Al examinar estos diferentes escenarios, podemos ver cuán complejos y minuciosos son los planes de Dios para tratar la rebelión entre los anfitriones celestiales. Queda claro que cada juicio y acto de bondad forman parte del gran plan de Dios para la armonía moral y celestial. Este plan incluye perdón, juicio y la restauración final de todas las cosas, confirmando el papel de Dios como el gobernante justo y amoroso. Mantener la justicia y la autoridad es crucial para la estabilidad y el orden de los cielos y la tierra, asegurando que el poder y el orden de Dios permanezcan intactos, solidificando su papel como el gobernante supremo sobre toda la creación, tanto visible como invisible. Comparar Apocalipsis con otros relatos bíblicos de profecías del fin de los tiempos revela la naturaleza meticulosa y justa de la justicia divina. El enfoque de Dios para tratar la rebelión es sabio y estratégico, asegurando que cada acción sirva a un propósito mayor en el mantenimiento del orden y la armonía cósmica. Este completo sistema de justicia no solo castiga, sino que también corrige y previene futuras rebeliones, resaltando el papel de Dios como el gobernante último y justo de toda la creación. En la historia mundial, hace mucho tiempo, existía una gran área llamada Valle del río Tigris-Éufrates. Este valle fue la cuna de poderosas civilizaciones como los sumerios, los asirios y los babilonios. Sin estos dos ríos, ese lugar sería solo un montón de arena sin agua. El río Éufrates ayuda a muchas personas a cultivar alimentos y cuidar animales. Provee lo necesario para muchas personas que viven en países como Turquía, Siria e Irak.
No es extraño en absoluto que este gran río sea mencionado en la Biblia cristiana. La Biblia tiene historias que muestran que el río es parte del principio y el final mismo de las historias humanas. La Biblia dice que el río Éufrates estaba en el jardín del Edén, el jardín original que Dios creó al inicio de la creación. La Biblia nos dice que Dios creó el mundo, y luego este hermoso jardín para que las primeras personas vivieran en él. Un río atravesaba el jardín y se dividía en 4 ríos más pequeños: el Pisón, el Gihón, el Tigris y el Éufrates. Génesis 2, 10, 14. Un río salía del Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 brazos. El primer río se llamaba Pisón, que rodeaba toda la tierra de Havilá, donde se encuentra el oro. El oro de esa tierra es excelente. También hay allí bedelio y piedra de ónice. El segundo río se llamaba Gihón, que rodeaba toda la tierra de Cus. El tercer río se llamaba Tigris, que corre al este de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El tercer río se llama Hidekel Tigris, fluye al este de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El relato parece como si lo hubiera escrito un testigo ocular real, probablemente Adán. Entonces, ¿dónde estaba el jardín del Edén? Para responder a esta pregunta, necesitaremos hacer un poco de investigación. Primero, vamos a la Biblia. Edén era el nombre de una región de la tierra cuando Dios creó el mundo por primera vez. La palabra hebrea traducida como Edén se entiende como placer o deleite. En este lugar Dios plantó un jardín. En este lugar Dios pasaba tiempo con el primer hombre y tenían una relación directa. El jardín del Edén es notable por varias razones. Primero y principal, fue planeado y plantado por nada menos que Dios mismo. No estamos seguros de dónde estaban 2 ríos llamados Pisón y Gihón, pero sí conocemos los ríos Tigris y Éufrates. Cuando la gente habla del mapa del Medio Oriente, hay un lugar especial llamado la Media Luna Fértil. Es una área superverde y exuberante que va desde el río Nilo en Egipto, curva hacia arriba a través de Israel, y luego baja alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, en un lugar que antes se llamaba Mesopotamia, que significa entre los ríos, con meso, que significa medio, y potamia, que significa ríos. Si los ríos Tigris y Éufrates mencionados son los mismos ríos con esos nombres hoy en día, eso ubicaría el jardín del Edén en algún lugar del Medio Oriente. Sin embargo, incluso una pequeña inundación local puede cambiar el curso de un río, y la inundación del día de Noé fue más que eso. Inundación localizada. Sabemos de ríos modernos hoy en día, como el Tigris o el Éufrates, porque Noé y sus hijos nombraron algunos ríos en el mundo posterior a la inundación, según los ríos preinundación familiares. La inundación cambió radicalmente el paisaje de la tierra, y como resultado, la ubicación real del Tigris y el Éufrates es incierta. Puede ser que los ríos contemporáneos llamados Tigris y Éufrates sean simplemente nombrados después de aquellos conectados con Edén, de la misma manera que Bethlehem, Pensilvania, lleva el nombre del pueblo en Judea. Durante siglos la gente ha intentado encontrar el jardín del Edén sin éxito. Se han reclamado diferentes lugares como la ubicación original de Edén, pero nadie puede estar seguro de lo que sucedió con el jardín del Edén. La Biblia no lo dice explícitamente. Durante la inundación, existe una buena probabilidad de que el jardín fuera completamente destruido. Entonces, si no podemos localizar el antiguo jardín del Edén, la gran pregunta que debemos hacernos es si alguna vez experimentaremos otro Edén, un nuevo Edén. Puedes decir que como resultado de nuestra relación restaurada con Dios, a través de Jesucristo, tenemos acceso al jardín eterno de Dios. Aquel que dio su vida por nosotros, ha derrotado a la serpiente y ha abierto el paraíso. Apocalipsis 2:7. Quien tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del fruto del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Los vencedores. Edén es una promesa de restauración y vida eterna.
Esto se refiere primero en el sentido eterno de llegar al cielo, lo cual no era una promesa pequeña para una iglesia amenazada con la retirada de la presencia de Jesús. También significa ver los efectos de la maldición desvanecidos en nuestras vidas a través de caminar en el amor redentor de Jesús. Un río con el agua de vida, clara como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero, se describe como estando en la Nueva Jerusalén. Este río fluye desde el trono de Dios y del Cordero, parte del pacto abrahámico. A medida que la historia bíblica continúa, Dios decide comenzar a trabajar a través de un hombre llamado Abram, más tarde cambiado a Abraham. Vivió en la ciudad de Ur, que en tiempos antiguos era una ciudad portuaria en el Golfo Pérsico, en la desembocadura del Éufrates. A lo largo de los siglos, la línea costera ha cambiado, por lo que hoy en día, el sitio arqueológico de Ur está ubicado tierra adentro en Irak moderno. Génesis 11:31 describe cómo la familia dejó su tierra natal y finalmente se estableció en Israel, la tierra que Dios les había prometido. Tanto los judíos como los árabes consideran a Abraham como el padre de sus respectivos pueblos. Sabemos por la arqueología que Ur estaba ubicado allí. Y debido a la gran importancia de Abraham en la historia bíblica, el pacto de Abraham es posiblemente el evento más significativo que dio forma a todo el Antiguo Testamento. Abraham aceptó el llamado de Dios. Abraham fue un hombre que recorrió, avanzó cuando Dios lo llamó. En realidad, es un rasgo importante de Abraham. Confiaba en Dios. Fue llamado amigo de Dios, un título respetable. Dios hizo una promesa a Abraham en la que los cristianos siguen confiando. Dios comenzó la creación con un hombre y comenzó la redención con otro. Se dice que Dios hizo un pacto con Abraham, un tema que continúa a lo largo de la Biblia hasta Jesús, quien instituye un nuevo pacto conmemorado en la Última Cena. Es fundamental entender el significado del término pacto. Algunas personas lo confunden con la palabra contrato, pero no es un acuerdo hecho entre dos partes con igual poder y autoridad. Un pacto es hecho únicamente por una parte para bendecir a la otra. La otra parte solo tiene dos opciones: aceptar o rechazar los términos. Son inalterables. Cuando Dios hace un pacto, lo cumple y jura mantenerlo, mientras que un humano podría decir: por Dios, prometo hacerlo. Dios dice: por mí mismo lo juro, porque no hay nada sobre Dios por lo que jurar. Por lo tanto, jura por sí mismo y dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En Génesis 12, Dios repite las palabras de intención: lo haré 6 veces en su promesa a Abraham, como si fuera un esposo que se casa con una novia. La verdad es que el Dios del universo se casó con esta familia en particular, y su primera promesa fue brindarles un hogar, un pequeño pedazo de tierra donde los continentes se encuentran, en el mismo centro de la tierra. El lugar de encuentro es Jerusalén, donde se cruzan los caminos de África a Asia y de Arabia a Europa, cerca de una pequeña colina llamada Armagedón en hebreo, los cruces del mundo. Su segunda promesa fue proporcionarles descendientes. Afirmó que los descendientes de Abraham siempre existirían en el planeta, a pesar de que tanto Abraham como Sara estaban envejeciendo. La tercera promesa fue que los usaría para bendecir o maldecir a todas las demás naciones. El llamado de los judíos es compartir a Dios con todos, un llamado que puede tener dos caras, porque Dios dijo a Abraham: aquellos que te maldigan serán maldecidos, aquellos que te bendigan serán bendecidos. Cerca de 10 años habían pasado desde que Abraham recogió y se mudó con su familia hacia Canaán. En aquel entonces, Dios le prometió a Abraham grandes bendiciones, su propia tierra y una multitud de hijos. Pero Abraham aún no tenía hijos, un hecho que sintió la necesidad de señalarle a Dios. Dios renovó su pacto con Abraham, insistiendo en que su riqueza sería heredada por alguien que viniera de su propio cuerpo. Abraham había acordado con su esposa tener un hijo a través de otra persona, pero esto no fue aceptado.
También añadió cierta especificidad a la promesa, ya que anteriormente simplemente había afirmado que Abraham se convertiría en una gran nación, pero ahora lo desarrolló señalando las estrellas. Cuenta las estrellas si puedes, ese será el número de descendientes que tendrás. Dios era consciente de los sentimientos de Abraham de ser viejo y estéril, pero si Dios es capaz de crear miles de millones de estrellas de la nada, también es capaz de resucitar a un anciano, y tiene el poder de resucitarte a ti también. A pesar de todos los obstáculos que se interponen ante Abraham, él creyó en la promesa de Dios mientras miraba el cielo nocturno. Dios vio su fe y la contó como justicia. En Romanos 4:3, el apóstol Pablo retoma este versículo usando a Abraham como ejemplo de cómo funciona la fe. Dios habló con Abraham y Abraham le creyó. Esa es la esencia de la fe. Por esta fe, Dios eligió contar la fe de Abraham como justicia. Esa es la recompensa de la fe. Abraham creía, pero aún quería más detalles sobre cómo todo esto se cumpliría. Preguntó: Señor Dios, ¿cómo puedo saber que poseeré esta tierra? Dios entonces instruyó a Abraham para que llevara a cabo lo que parecía ser un ritual extraño. Le ordenó adquirir una vaca de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y una paloma joven. Génesis 15:18. Así que el Señor hizo un pacto con Abraham ese día y dijo: He dado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. También vemos el río Éufrates en Josué 1:4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande hacia donde se pone el sol, será tu territorio. La verdad es que el Dios del universo se casó con esta familia en particular, y su primera promesa fue proporcionarles un hogar, un pequeño terreno donde los continentes se encuentran. El centro mismo de la masa terrestre está en Jerusalén, y allí es donde se cruzan los caminos desde África hacia Asia y desde Arabia hacia Europa, cerca de una pequeña colina llamada Armagedón en hebreo, la encrucijada del mundo. Básicamente, Dios dijo: Este es el lugar que te voy a dar para el resto de tu vida. Su segunda promesa fue proveerles con descendencia. Él declaró que los descendientes de Abraham siempre existirían en el mundo, a pesar de que tanto Abraham como Sara estaban envejeciendo. La tercera promesa fue que los usaría para bendecir o maldecir a todas las demás naciones. El llamado de los judíos es compartir a Dios con todos. Es una espada de doble filo, ya que Dios le dijo a Abraham que aquellos que te maldigan serán maldecidos, y aquellos que te bendigan serán bendecidos a cambio. Dios esperaba que Abraham obedeciera y hiciera todo lo que Dios le dijera. Primero, circuncidando a todo varón judío como señal de que nacieron en el pacto. Y segundo, obedeciendo a Dios y haciendo todo lo que Él le dijera. El exilio babilónico fue otro evento crucial en la historia de Israel. Babilonia era uno de los imperios antiguos más poderosos que se desarrolló a lo largo de las orillas del Éufrates. Los babilonios invadieron su tierra y llevaron a muchos miles de ellos al exilio. El profeta Jeremías los animó a establecerse allí, construir casas y granjas, y hacer crecer sus familias. Un día, Dios los redimiría de su exilio y les permitiría reasentarse en la tierra prometida. Algunas de las canciones judías de lamento registradas en el libro de los Salmos fueron escritas por israelitas en las orillas del Éufrates. La misión de Jeremías en el Éufrates fue una de las más desafiantes que Dios jamás haya dado a uno de sus profetas. Se le obligó a transmitir un mensaje no deseado y desagradable. Jeremías era considerado como el profeta más compasivo, pero nunca se guardó nada cuando se trataba de expresar sus opiniones. A menudo se le describe como el profeta llorón, y fue una de las voces significativas que habló al pueblo en nombre de Dios bajo el Antiguo Testamento. Jeremías profetizó 100 años después de Isaías, cuando Israel estaba lidiando con el imperio asirio.
En ese momento, el enemigo de la nación era Babilonia. En medio de esos días de fermento, turbulencia y tragedia, Dios llamó a este joven. A menudo, Dios usaba diferentes encuentros y analogías inusuales para enseñarle ciertas verdades que necesitaba que Israel entendiera claramente. Un ejemplo práctico es cuando Dios le ordenó a Jeremías comprar un nuevo cinturón. Esto pretendía explicar el nivel de intimidad entre el Señor y su pueblo. El Dios del pacto de Israel, Yahvé, le dijo a Jeremías que tomara una faja y se la atara alrededor como lección objetiva. La faja de lino es la primera de las acciones simbólicas que Jeremías utilizó para transmitir la palabra de Dios al pueblo. El lino es el material utilizado para las vestiduras sacerdotales. Jeremías 13, 3, 5. Luego el Señor me dio otro mensaje. Toma la faja de lino que llevas puesta y ve al río Éufrates. Entiérrala allí, en un agujero entre las rocas. Así que fui y la enterré junto al Éufrates, tal como el Señor me había ordenado. Mucho tiempo después el Señor me dijo: Ve de nuevo al Éufrates y recupera la faja que te ordené que escondieras allí. Entonces fui al Éufrates y la saqué del agujero donde la había escondido, pero ahora estaba podrida y deshaciéndose. La faja estaba inútil. Jeremías 13, 6, 7. Jeremías encontró lo que podría haber esperado. La faja se había empañado debido a la humedad y la suciedad. Todavía estaba físicamente presente, pero había perdido toda su utilidad y estaba más allá de toda reparación. Había perdido toda la majestuosidad y distinción que había demostrado en el pasado. Donde el discurso directo podría haber pasado desapercibido, unos gestos bien sincronizados capturaron la atención de todos y despertaron su interés en el tema. Para ganarse los corazones de los hombres, nos atrevemos incluso a arriesgarnos a ser etiquetados de teatrales. Así que, por favor, no nos responsabilicen si la verdad a veces se muestra de manera más dramática. Jeremías 13, 8, 11. Entonces recibí este mensaje del Señor. Esto es lo que dice el Señor. Como esta faja de lino está arruinada y no sirve para nada, así arruinaré el orgullo de Judá y de Jerusalén. Estos malvados pueblos se niegan a escucharme. Son tercos y siguen adorando a otros dioses. Por eso sucederá lo mismo con ellos. Serán inútiles, como esta faja de lino. Muestra cómo voy a pudrir el orgullo de Judá y Jerusalén. Estas personas malvadas se niegan a escucharme. Terca y obstinadamente siguen sus propios deseos y adoran a otros dioses. Por lo tanto, se convertirán en algo inútil, como una faja de lino que se adhiere a la cintura de un hombre. Así creé a Judá e Israel para que se aferraran a mí, dice el Señor. Debían ser mi pueblo, mi orgullo, mi gloria y honor a mi nombre, pero no quisieron escucharme. La noble faja fue llevada al Éufrates y arruinada de la misma manera que Judá y Jerusalén también serían llevadas al Éufrates y más allá en su próxima cautividad, y así Dios arruinaría el orgullo de su pueblo. En un momento de la historia, Dios tenía un propósito significativo para su pueblo en el mundo. Sin embargo, debido a que habían rechazado completamente a Dios en ese momento, ya no eran útiles para nada. Esto se produjo como resultado de sus tres principales transgresiones. A través de esta faja, Dios proporciona una analogía de enseñanza para su pueblo. La pieza de ropa arruinada representaba al pueblo de Israel, que una vez sirvió y adoró a Dios, pero luego se volvió inútil debido a su desobediencia. Número 5. El río Éufrates contiene una cueva oculta. El secado del río Éufrates ha hecho posible visitar una cueva, así como varios sitios históricos que antes eran inaccesibles. En el transcurso de los últimos años, ha habido una considerable reducción en la cantidad de agua que se encuentra en el río Éufrates. Algunas personas están ansiosas por señalar el secado del lecho del río como el cumplimiento de las profecías sobre el fin de los tiempos que se encuentran en la Biblia. Otros son más reacios a hacer esta conexión. Número 6.
Un río resiliente. Muchos ríos pueden haberse secado con el tiempo, porque enfrentaron condiciones difíciles como efectos intensos del sol. Pero el Éufrates ha sobrevivido durante tanto tiempo y constantemente ha sido una fuente de vida a pesar de los desafíos difíciles. A pesar de enfrentar desafíos como la escasez de agua y conflictos, el río Éufrates simboliza la resiliencia y continúa sustentando los medios de vida de millones de personas. Al ser tan resiliente, este río muestra el vínculo perdurable entre los seres humanos y la naturaleza que Dios creó para que habitáramos. A lo largo de su larga historia, el Éufrates ha navegado por desafíos, demostrando la capacidad de la naturaleza y las civilizaciones para adaptarse y prosperar. El Éufrates es mencionado en el Antiguo y Nuevo Testamento porque simboliza poder, abundancia e intervención divina en las historias bíblicas. Podemos rastrear esta fascinación, lealtad y amor por el río Éufrates por parte de diferentes tribus hasta su capacidad inusual para sobrevivir de generación en generación. A pesar de que no es tan grande como algunos océanos poderosos con los que estamos familiarizados, sigue siendo un cuerpo de agua muy difícil de ignorar. Este río resiliente apoya a diversas especies de plantas y animales, incluidos los juncos, los peces y las aves acuáticas, y mamíferos como nutrias y castores. De hecho, ciertas secciones del Éufrates y su paisaje cultural han sido reconocidas como sitios de patrimonio mundial, resaltando su destacado valor universal. Número 7. Un río que da vida. Mientras que algunos cuerpos de agua no son aptos para el consumo o el sustento de la vida debido a sus componentes, el río Éufrates provee tanta fuerza a la agricultura e incluso es el eje de muchas rutas comerciales. En varios puntos de la historia, el Éufrates sirvió como una importante ruta comercial, facilitando el intercambio de bienes e ideas entre civilizaciones. El Éufrates también sostiene extensas tierras de cultivo, proporcionando agua para cultivos como trigo, algodón y vegetales en la región. Desde la pesca y la agricultura hasta el turismo y el transporte, el río Éufrates sostiene los medios de vida de millones de personas que viven a lo largo de sus orillas. Las presas construidas a lo largo del Éufrates proporcionan electricidad a las regiones circundantes, ayudando a satisfacer las crecientes demandas energéticas de la población en aumento. Así de importante es este río para los medios de vida y el florecimiento de quienes dependen de él. Número 8. Una belleza para contemplar. El majestuoso río Éufrates, que serpentea graciosamente por Asia Occidental, lleva consigo un profundo significado más allá de su belleza terrenal. Es un río que une la historia, la fe y la profecía. La Biblia hace referencia frecuente a este curso de agua, destaca su papel simbólico en las Escrituras y nos ofrece profecías intrigantes sobre su posible secado. El Éufrates es un río tan hermoso que tiene una inmensa significancia cultural para las personas que viven a lo largo de sus orillas, representando su patrimonio, tradiciones e identidad. Probablemente sea por eso que muchos poetas, pintores y escritores se han sentido cautivados por la belleza y el ambiente del Éufrates, utilizando a menudo como símbolo en sus obras. Incluso ahora, hay recorridos en bote disponibles en ciertas áreas del río Éufrates que permiten a los visitantes explorar su belleza escénica y sus lugares históricos. Sin lugar a dudas, el río Éufrates es un enigma que nos cautiva con su rica historia, diversos ecosistemas y significado cultural. Desde su origen en las montañas del este de Turquía hasta su confluencia con el río Tigris, esta majestuosa vía fluvial ha desempeñado un papel fundamental en dar forma y mantener civilizaciones y en sostener innumerables comunidades a lo largo de los siglos. Número 9. El río como símbolo amenazante. En Isaías 8, el profeta Isaías utiliza al Éufrates como símbolo del imperio asirio, que amenazaba con invadir Israel. Isaías 8:7 dice: Por tanto,
He aquí que el Señor hace subir sobre ellos las aguas del río, impetuosas y caudalosas, esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todos sus bordes. El Señor también tiene una palabra sobre Israel, porque el pueblo del reino del norte había rechazado las aguas de Siloé, que fluyen mansamente. Serán inundados por el río Éufrates. Asiria, la nación que finalmente triunfará sobre Israel en Siria, está simbolizada por el río Éufrates. También invadirá a Judá, cubriendo toda la tierra de Emanuel, pero no con éxito completo, solo hasta el cuello. Los enemigos de Judá eventualmente serán destrozados a pesar de sus planes y operaciones preparatorias. Desde aproximadamente el año 1700 al 727 a.C., Asiria fue un gran problema. Era una superpotencia y no era solo un país cualquiera. Era un gran problema para Israel. Dios incluso usó a los asirios para darle una lección al reino del norte de Israel. Nínive, la capital de Asiria, es una ciudad famosa en su historia. Es la ciudad a la que Dios envió a Jonás con una advertencia de que iba a ser destruida alrededor del año 740 a.C. Asiria comenzó a conquistar el reino del norte de Israel durante el reinado del rey P. El primer libro de Crónicas 5:26 nos dice que Dios hizo que P y Tiglat-Pileser, reyes de Asiria, capturaran y se llevaran a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Fueron trasladados a lugares como Jalá, Jabor, Jara y el río Gozán, donde permanecieron durante unos 20 años. Después de eso, alrededor del año 722 a.C., los asirios, liderados por Salmanasar I, capturaron Samaria, la capital. Al principio, Samaria tuvo que pagarle dinero a Asiria para evitar ser atacada, pero cuando Samaria dejó de pagar, Salmanasar la atacó y rodeó la ciudad durante 3 años. Luego, Dun Reyes 17:5-6 nos dice que el rey de Asiria llevó al pueblo de Samaria y los colocó en Jalá, junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos, porque Israel seguía adorando ídolos. En lugar de actuar solo, Dios permitió que los asirios conquistaran el reino del norte de Israel. 2 reyes asirios, Shaner I, atacaron a Israel alrededor del 722 a.C. Shaner I tomó el control de Samaria y trasladó a los israelitas a Asiria. Los colocó en Jalá, Gozán, en el río Jabur y en ciudades de los medos. Las malas acciones de los asirios eventualmente llevaron a su caída y fueron juzgados tal como la Biblia había predicho. Su país fue destruido. Un profeta describió el fin de Siria como la destrucción de un gran árbol, cuyas ramas fueron esparcidas por todas partes y nadie quedó para disfrutar de su sombra. Las aves y los animales hicieron sus hogares en sus ramas caídas. Asiria fue importante en la Biblia porque fue enemigo de Israel. Dios lo usó para enseñarle una lección a Israel sobre no ser fiel. A través de lo que le sucedió a Asiria, Dios también mostró que era más poderoso que cualquier otro Dios. El capítulo 19 de Isaías describe lo que sucederá en el Medio Oriente cuando Jesús gobierne durante 1000 años. La frase «en aquel día» aparece varias veces en Isaías 19, lo que significa el momento en que Dios arreglará todo. La profecía dice que Asiria, que es donde está ahora Irak, Egipto e Israel, trabajarán juntos para adorar al Señor. 9. Los romanos en el río Éufrates. Los romanos creían que el río Éufrates actuaba como una fortificación invencible contra un asalto de los imperios que estaban ubicados más al este. En aquellos días, tenía una longitud total de 1800 mil. El río Éufrates tenía una longitud total de 2.900 kilómetros y variaba en ancho desde 300 yardas hasta 1.200 yardas. La verdad es que una vez que el río Éufrates se secó y se convirtió en un camino, enormes ejércitos del este, incluidos los de China, India y Japón, pudieron moverse hacia el oeste con relativa facilidad. La realidad es que hay 2 versículos en la Biblia
que proporcionan una profecía sobre el futuro secado del río Éufrates. La primera predicción del secado del río Éufrates se encuentra como parte de los 7 juicios boldos en el libro de Apocalipsis. Los 4 ángeles en el río Éufrates hablan sobre un evento importante en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Se trata de un mensaje especial encontrado en Apocalipsis 9, 14, 15. Este mensaje nos habla sobre 4 ángeles malignos que estaban atados en el río Éufrates. Estos ángeles son liberados para llevar a cabo una tarea importante de Dios, traer su juicio al mundo. Este evento tiene lugar durante la tribulación. La tribulación es un período futuro de 7 años, cuando Dios finalizará su juicio sobre el mundo incrédulo. A lo largo de la palabra de Dios, la tribulación se asocia con el día del Señor, que se refiere al período de tiempo en que Dios intervendrá directamente. A lo largo de la historia, Dios ha intervenido para llevar a cabo el cumplimiento de su plan. Ese día será un día de ira, de agonía y angustia, de problemas y devastación, de oscuridad y penumbra, de nubes y tinieblas, de trompeta y grito de batalla. Una variedad de juicios divinos, agitación en la esfera celestial, calamidades naturales y plagas horribles caracterizarán el período de la tribulación. Este evento tiene lugar en el río Éufrates, un río significativo mencionado en la Biblia. Es conocido como un lugar donde comenzó la civilización humana temprana y siempre ha sido visto como un símbolo de vida y límites. Cuando el Éufrates se menciona en el libro de Apocalipsis, adquiere un nuevo significado. Se convierte en un símbolo clave en los eventos que la Biblia predice que ocurrirán en el futuro. Esta narrativa es parte de una serie de visiones vistas por Juan, el autor del Apocalipsis, que describen los eventos que conducen al fin del mundo y al juicio final. La visión comienza con el sonido de la 6ª trompeta, que es una señal de que eventos significativos están por ocurrir. Está escrito: entonces el 6º ángel tocó su trompeta, y oí una voz que salía de los cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 9:13. Considera las palabras de Apocalipsis 9:14 y 15. Y el 6º ángel tocó su trompeta, y oí una voz que salía de los cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates y los 4 ángeles que habían sido preparados para esta hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de toda la gente en la tierra. El propósito de liberar a estos ángeles es causar una gran destrucción, ya que se les permite matar a 1/3 de la humanidad. Pero la pregunta es, ¿por qué permitiría Dios la muerte de 1/3 de la humanidad? No hay una relación necesaria entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles que se mencionan en Apocalipsis 7:1. Podrían ser los mismos 4 ángeles, pero también es posible que no lo sean. Quienes quiera que sean, están preparados para la hora, día, mes y año de la liberación de este juicio. Leemos que fueron liberados. Esto asume que estos son ángeles malos, aunque este podría no ser el caso. Es probable que sean ángeles malignos. A pesar de todo, son instrumentos de un propósito divino. Las langostas demoníacas que fueron detalladas anteriormente en Apocalipsis solo eran capaces de causar estragos en los seres humanos. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de ejecutar una masacre a una escala sin precedentes. Estos ángeles solo son despertados cuando Dios considera que es el momento adecuado para hacerlo, y su área de acción está limitada a una porción específica de la humanidad. Llevan a cabo la voluntad de Dios en el momento designado. El río Éufrates fue una característica geográfica prominente en la antigua Babilonia, que sirvió en el borde del antiguo Imperio Romano. Además, el río Éufrates está vinculado al primer pecado en Génesis 2, 10, 14, el primer asesinato en Génesis 4, 16, la primera rebelión organizada contra Dios en Génesis 11, 1, 9,
y la primera confederación de guerra en Génesis 14:1, así como a la primera tiranía. En conclusión, el río Éufrates está intrínsecamente ligado a importantes eventos en la historia según relatos bíblicos. Espero que este video haya sido informativo y te haya brindado una comprensión más profunda sobre la relevancia de este río en la narrativa bíblica. Me encantaría escuchar tus comentarios sobre lo que has aprendido hoy. ¿Sabías sobre estos eventos relacionados con el río Éufrates? ¿Hay algo nuevo que hayas descubierto? Déjame saber en la sección de comentarios. Además, si encontraste este video útil, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para más contenido similar. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.